de mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un Aquí cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que, bienvenido, doctor Molina, ¿cómo vamos? Muy bien, Jorito, gracias, como siempre, la oportunidad que tenemos de estar al aire con programas de diferente clase y en este caso, pues con un programa exclusivo sobre gobierno civil bíblico. Y este programa pues nace como propuesta de la Biblia, una propuesta de Dios, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Como lo hemos enseñado en todos estos años aquí en la radio, la propuesta del gobierno de Dios para un gobierno civil es la República Cristiana. Y damos la bienvenida entonces a los que nos acompañan en directo y a aquellos que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Bienvenidos todos. Hoy pues es un programa muy interesante porque hay mucho de qué hablar. Cuando hablamos de gobierno y miramos nuestro gobierno colombiano, pues tenemos mucho de qué hablar. Hablar de lo que está pasando, de la iniciativa de este gobierno de decretar un día cívico el 18 de marzo, o sea, ayer, solo para fortalecer sus ideas y obligar a las personas a salir, manipulando un poco la idea, porque el presidente estaba decretando un día cívico en donde las personas que querían salir a marchar, sus jefes no podían echarlos y creo que hasta deberían pagarle su sueldo. Pero esto solamente es un vestigio, iniciativas de una mentalidad realmente tiránica, porque es un gobierno metiéndose con la economía privada, con la economía empresarial, de gente que ha construido su riqueza trabajando y que quiere obligarlos a que tengan empleados que, aunque no trabajen, se les pague porque él lo ordena así. Bueno, esto no es nada nuevo. El presidente ha querido en su tiempo, este tiempo de presidencia, ha querido establecer al menos 3 días cívicos en Colombia, comenzando y diciéndoles que eso es un atributo que no le corresponde al presidente, ¿no? Le corresponde al Congreso, porque ya hay unos días establecidos legalmente y, y un presidente no puede decretar esto. Y pues lo primero que hizo fue el 19 de abril del 2024, pues decretar un día cívico, un día de fiesta para celebrar el cumpleaños del M19. Claro, como él es del M19, pues ha querido fortalecer este grupo terrorista desde su presidencia, muy lamentable, y quiso el 2024 decretar un día de fiesta, pero eso es equivocado y no fue aceptado por los colombianos o por el Congreso. Otro intento
fue cuando jugó Colombia contra Argentina en el 2024, eso fue el 15 de julio, que también quiso decretar un día cívico para celebrar, para que la gente pudiera ver el partido y para celebrar lo bien que iba Colombia, pero tampoco eso funcionó. Y lo último que hace, pues es ahora lo que hace en el 2025, que es el 18 de marzo, decretar un día cívico que también, pues por no ser constitucional, no ser legal y por ser abuso, un abuso y una orden tiránica para los trabajadores y para los que desarrollan la economía del país, pues no se admitió esto. Y hubo mucha gente que salió, es verdad, salió gente ayer a marchar, a apoyar esta iniciativa. Y entre todos, pues también estaban muchos que están en contra de este gobierno, una mezcla, ¿no? Pero algo triste es que sí hubo algunas violaciones de los que marcharon, hubo algunas revueltas, porque yo no entiendo, esta gente como que no entiende que cuando una marcha, es marcha, no es para hacer paros, bloqueos, impedir que el transporte funcione o impedir que la gente se movilice. Una marcha de protesta que la Constitución ampara, pero no hay bloqueos. Pero esta gente no entiende, hay mucha gente que no entiende, y hay muchos que entrevistaron ni sabían por qué estaban marchando, y algunos estaban listos y decían, si nos ordenan tirar piedra, pues tiramos piedra. Si nos ordenan quemar, pues quemamos, lo que sea. O sea, hay gente que realmente no razona por personajes que influencian sobre sus vidas, por los beneficios que tienen, por hacer algo. Eso ocurre más que todo en la juventud. Pero bueno, gracias a Dios pasó esta marcha, esta protesta, con sus inconvenientes, pues que no fueron tan desastrosos, gracias a Dios, como los pasados. Pero, sin embargo, la reforma no beneficia a los ciudadanos, a los que trabajan, no los beneficia, antes los perjudica. No voy a hablar de eso hoy, sería muy bueno poder hablar sobre temas específicos de las propuestas del gobierno, de reformas, pero hoy no. Pero sí vamos a hablar hoy acerca de lo que es la lucha de poderes. Es el tema nuestro hoy, la lucha de poderes. Y eso viene como consecuencia, este tema viene como consecuencia de lo que está pasando en el Congreso, porque pues el Congreso no está permitiendo que las reformas pasen, y públicamente pues una parte del Congreso pues están en contra de estas ideas, y se ve como una lucha dentro del gobierno. Pues hay que recordar que el gobierno no solamente es el ejecutivo, hay que recordar que el gobierno también es el legislativo, y el gobierno también es la parte judicial. Y yo quiero que hablemos un poco de eso para poder entender, porque hay mucha gente que como que no entiende esta lucha de poderes del gobierno. Pero antes de eso, también esa idea tenemos que elevarla a un nivel más alto, porque pues la Biblia habla de lucha de poderes también, de la lucha del poder de las tinieblas contra el poder de Dios. Y la Biblia, en Efesios, déjenme les muestro si quiere, les pongo este pasaje aquí en la Biblia. ¿Dónde está? Quiero ponerles esto para que ustedes lo vean, porque quiero un registro del pasaje bíblico de Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero yo quiero leerles a ustedes aquí la Reina Valera 1960. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Luego el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es Efesios capítulo 6, del 10 al 12, y lo traigo como lo resalto hoy para que podamos entender que las luchas que hay en esta tierra pues son el resultado de las luchas que hay en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay luchas del reino de las tinieblas, queriendo opacar el reino de Dios. Y todas esas luchas que operan en el mundo espiritual pues son reflejadas en un sentido también en el mundo físico. Porque pues recuerde que no solamente somos físicos, ¿no? También somos espiritual. Y como estamos hablando de lucha de poderes, en este caso pues estamos hablando del gobierno civil, porque el gobierno civil fue establecido por Dios para que haya orden en una sociedad. Y pues uno de los primeros, pues la Biblia ya había hablado, recuerda también eso, que la Biblia ya había hablado, que los poderes tienen que estar divididos, por supuesto, y que el único que puede tener los poderes, los tres poderes en sí mismo, es Dios. De resto, ningún ser humano puede tener en sí mismo los tres poderes porque se corrompe, porque se destruye y destruye a otros. Porque cuando una persona tiene los tres poderes en sí mismo, pues se vuelve una persona déspota, tiránica. Y pues aquí tenemos que resaltar a un filósofo, el filósofo de la Revolución Americana, un hombre inglés que fue el primero que explica la importancia de la división de poderes cuando se establece una sociedad política. Es importante porque cuando antes no había una sociedad política establecida, entonces pues no había necesidad de división de poderes. Pero todos tenemos que entender una cosa muy importante, que la historia universal, la formación de las naciones, de las sociedades, hemos pasado de procesos de menos a más. Y pues antiguamente las sociedades como tal, como conocemos ahora, no existían. Eran sociedades muy violentas, donde no se respetaba la vida y donde los individuos no tenían derechos y operaba la ley del más fuerte. Pero a medida que han venido pues las intervenciones de Dios en la historia, Dios ha permitido que las ideas mejoren, cambien y se pase de la violencia, de la barbarie, se pase a unos sistemas de gobierno mucho más decentes, todo buscando pues que el individuo sea más libre, porque esa fue la idea de Dios, que el individuo sea libre. Entonces, pues en el mundo, en el año 500 que estuvimos hablando nosotros esta semana, estamos hablando de Patricio, el mundo de entonces era muy violento, había mucha barbarie, ahí nacen los vikingos y había mucha violencia en general, y lo que operaba era la conquista, es decir, que los más fuertes oprimían a los más débiles por la fuerza, cortando cabezas, matándoles, oprimiéndoles y también pues dañándolos, atormentándolos. Pero la historia muestra cómo los cambios han venido gracias a que la gente ha levantado los ojos al cielo y han abrazado poco a poco el cristianismo, porque eso es lo que ha cambiado la historia de las naciones, y es que la gente ha abrazado
el cristianismo, y aquellas personas y sociedades que han abrazado el cristianismo, pues son las personas y las sociedades que disfrutan de mayor libertad. Entonces, pues en el mundo aparece la primera propuesta de querer evitar lo que había en ese entonces, que era la tiranía, gobiernos déspotas, gobiernos de reyes, en donde no se respetaban los derechos individuales. Entonces, pues aparece un filósofo famoso que se llama John Locke. Y John Locke, pues, califica y habla lo que pasa cuando se forma una sociedad política. Y John Locke explica qué es una sociedad política. Dice: la sociedad política es una asociación voluntaria de individuos que han renunciado a una parte de su libertad individual para formar un gobierno y crear una sociedad organizada y estable. Entonces nosotros, en el siglo XXI, ya nacimos dentro de una sociedad política que, al ser conformada, pues tiene ciertas reglas, leyes, políticas públicas para que funcione de la mejor forma. Pero en el tiempo de John Locke, que fue más o menos en el 1700, había mucha libertad, pero también todavía había mucha opresión, porque los reinados y los gobiernos eran dirigidos por reyes que pensaban que tenían derechos divinos, personajes que pensaban que todo el mundo tenía que obedecerles y ellos no tenían que someterse a las leyes que ellos mismos colocaban. Y esto mostraba pues una sociedad, en ese entonces del 1600, 1700, una sociedad muy justa, muy controversial, en donde los ciudadanos comunes y corrientes no tenían derechos, pero hacían parte de una sociedad. Entonces John Locke, el filósofo, abogado, mirando el problema social, pues él hace una propuesta y dice: ¿qué podemos hacer para que una sociedad política ya constituida deje de ser déspota y tirana y haya más libertad? Entonces, en ese orden de ideas, yo lo comienzo a explicar cuál es la base de la sociedad política, porque la gente no entiende. Lamentablemente en ese tiempo no se entendía bien lo que es gobierno, y lamentablemente el siglo XXI tampoco se entiende. Tenemos más luz, más conocimiento, pero todavía hay mucho enredo en la idea de entender cuál es la base de una sociedad política. Detrás de esto pues está Dios, porque Dios estableció la sociedad, los individuos, para que los creó libres, para que se juntaran y a estar juntos puedan constituir sociedades, pero sociedades libres, no donde hay tiranía. Entonces John Locke dice que la sociedad política se basa en el contrato social, en el que los individuos acuerdan formar un gobierno y renunciar a una parte de su libertad individual para crear una sociedad organizada. El contrato social establece las reglas y normas para el funcionamiento de la sociedad y el gobierno, y los individuos tienen la responsabilidad de cumplir con estas reglas. Pero quiero aquí aclarar, porque puede haber una confusión, porque John Locke habla del contrato social. Y este contrato social no es el que habla los comunistas socialistas, no está hablando de esto. Es la misma palabra, la misma frase, pero con diferente sentido. Aquí John Locke, cuando habla del contrato social, está hablando de las responsabilidades de los individuos cuando forman una sociedad, y no está hablando nunca de lucha de clases, ni está hablando de abusos, sino está hablando de la idea de que hacer un contrato, de trabajar juntos, de formar una sociedad. Dentro de esa sociedad todos tenemos
los mismos derechos. Pero eso se entendía en ese tiempo, en el 1600, 1700. Entonces, en ese análisis que hace John Locke, entonces, pues él hace una propuesta mirando cómo se puede solucionar este problema. Entonces, ¿qué hacer cuando ya hay un gobierno establecido, una sociedad en donde hay individuos que están gobernando? John Locke dice que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos naturales de los individuos. Espero que usted sepa cuáles son esos derechos naturales. Y aquí los expresa enseguida, dice como son la libertad y la propiedad. Y de hacer cumplir el contrato social. Y si el gobierno falla en su responsabilidad de proteger los derechos de los individuos, tiene el derecho y la responsabilidad de rebelarse y crear un nuevo gobierno que proteja sus derechos y cumpla con el contrato social. Bueno, esto suena mucho a la Constitución de los Estados Unidos. Y realmente, pues, los pensamientos, la filosofía de John Locke, por ser la filosofía bíblica, fue lo que aplicó la Norteamérica al establecerse como nación. En su constitución, pues, están estas ideas plasmadas. Entonces, en este proceso, John Locke, pues, hace una propuesta, porque la idea es formar sociedades, estar dentro de una sociedad, ser parte de una nación, pero donde haya libertad, donde se proteja la vida, donde se proteja la propiedad privada y se proteja la libertad de cada individuo. Entonces, John Locke dice, el único medio para evitar que la autoridad soberana se vuelva despótica es la división de la soberanía o la división de poderes. Esto es una fase tremenda, porque esto debe ocurrir en cualquier organización, cualquier agencia. Recuerden que son 5 agencias que forman la sociedad. Y cualquiera de estas agencias, este concepto debe estar claro, que para evitar el despotismo, la tiranía y el abuso de poder, entonces el poder se debe dividir. Poder absoluto crea tiranía absoluta. Poder absoluto en un individuo crea abuso y crea, pues, unas acciones maldadosas, maldad. Entonces, la clave, según el análisis de John Locke, es un análisis mirando las naciones del mundo de ese entonces, es que hay que dividir el poder, que el poder no puede estar centrado en una sola persona, en este caso el rey. Y entonces habla de los dos fundamentos, habla claramente del legislativo y el ejecutivo. Ahí ya habla de las dos ramas, pero esto apenas está haciendo propuestas, no funcionaba o funcionaba. Está hablando específicamente aquí en Inglaterra, sí funcionaba, pero ellos no reconocían esa riqueza que tenían todavía porque pues, apenas están aplicándolo. Aquí quiero aclarar que Inglaterra tenía estas luces, tenía más libertad, porque ellos aplicaban la división de poderes en su gobierno y lo aplicaban porque el que fundó Inglaterra, el que unió a estos grupos violentos y bárbaros fue Alfredo el Grande, y entonces él formó una nación bajo principios bíblicos. Y eso hablamos la vez pasada, que Alfredo no sabía leer y discípulos de Patricio vinieron, un discípulo le enseñó a leer con la Biblia, le enseñó los mandamientos de Moisés, y entonces Alfredo el Grande estableció Inglaterra con principios bíblicos, que hizo que esa nación pues disfrutara de más libertad y que todavía sin saber claramente están aplicando esta división de poderes. Pero entonces ellos no tenían como claro el poder judicial en ese tiempo con John Locke, porque tenían más, el tercero es el poder federativo. Entonces estos poderes deben estar en manos diferentes, que es la idea correcta, para que no haya tentación de abusar del poder.
como puede suceder si están unidos en una persona o un grupo. También deben ser limitados, custodiados y asegurados por el pueblo a través del derecho de insurrección y la anulación del pacto que se ha hecho cuando se viola esta división de poder. Entonces, estoy hablando de esto porque pues en Colombia, en este momento, estamos viendo la lucha de poderes. Vemos al poder ejecutivo en manos del presidente y el poder legislativo en manos del Congreso, que es el Senado y la Cámara, y parece que están luchando, que se contradicen, que no se aprueban reformas, que no se aprueban propuestas. Eso es normal. Nosotros no podemos verlo como una cosa caótica. No, fue la idea de división de poderes para evitar que haya tiranías. Imaginen ustedes que no existiera el Congreso, que es el que regula y el que finalmente decide si sí o no una ley funciona o no, sino que solamente tuviera el Ejecutivo y tuviera el poder de decir esta ley sí y esta ley no, pues Colombia sería un caos, ¿no? Pero lo que hace que sostengamos ciertas libertades todavía fue lo que está escrito en la Constitución, de que hay poderes divididos, limitados, porque eso también es otra importante. Poderes que se divide el poder y cada poder pues tiene poder, pero su poder es limitado. Que eso es algo que será muy bueno como explicar un poquito más, ¿no? El poder limitado de las agencias, de esas tres agencias de gobierno, como es el Ejecutivo, como es el Legislativo y como es el Judicial. Funcionan independientes, pero ellas se vigilan entre ellas y se evitan que alguna de ellas comience a abusar del poder, y tienen poder para limitar, decirle a ese otro poder, no, usted no puede hacer esto. Es lo que está pasando ahorita mismo en Colombia con las propuestas de este gobierno legislativo, que son propuestas totalmente que van en contra de la nación, propuestas que van en contra de los ciudadanos. Claro, entienda esto, que en esa propuesta hay una mezcla. Colocan cosas buenas para que la gente no reaccione mal, pero detrás siempre hay que mirar lo que está detrás de cada propuesta y las otras propuestas que están dentro de esas propuestas buenas. Entonces, pues yo sí creo que hay que volver, y el Congreso debería de tener en cuenta que los ciudadanos que son empleados pues, deben de tener un horario de trabajo para que, y en ese horario de trabajo, pues que ganen buen dinero para poder descansar y para poder pasar tiempo con su familia. Y que si se les propone trabajos extras, pues sus trabajos deben ser pagados. Yo sí creo eso, es bíblico, porque el obrero es digno de su salario y el empleador no puede abusar de ello. Entonces, pues eso es lo que está pasando en nuestra querida Colombia, pero gracias a Dios, otra vez, por estas ideas, que es la que estamos estudiando ahora. ¿De dónde vienen esas ideas? De luchas. Entonces, aquí tenemos en primera instancia a John Locke, filósofo de la Revolución Americana, que propone, y al proponerlo, pues todavía no se habían establecido, pero sí estaban ahí en Inglaterra, que en ese tiempo de 1700 era una de las naciones más libres del mundo, porque pues había abrazado el cristianismo y porque dentro de su constitución estaban aplicando ciertos principios de libertad. Pero tenían un problema todavía muy grave. Inglaterra, a pesar de que era uno de los países más libres de entonces,
pues todavía tenían una imagen, una idea, una figura incorrecta que era la filosofía de rey, ¿no? La filosofía de rey no es bíblica. La filosofía de rey fue una idea pagana que el pueblo de Dios, Israel, introdujo y que Dios lo permitió, advirtiéndoles que iban a sufrir. Entonces, John Locke es el primero en la historia de gobierno de naciones establecidas que propone y levanta, resalta lo que Inglaterra tenía, que era esa división de poder en las tres ramas. Pero aquí John Locke todavía como que no entiende el poder judicial, y él dice, habla del poder federativo, pero está mejorando, está creciendo, es la idea, ¿no? Creciendo en las ideas. Entonces, pues, aquí está la propuesta de John Locke, poder legislativo que debe ser ejercido por el Parlamento de Inglaterra, que es quien formula y promulga leyes que obligarán a todos los miembros de la sociedad, sin excepción. Este poder regula la conducta social, tiene derecho a señalar cómo se debe usar la fuerza en la comunidad política y sus miembros. Es el Estado el que debe usar la fuerza para proteger a sus ciudadanos. Debe ser supremo, elegido, renovarse de vez en cuando por voto popular. Bueno, ya lo tenemos nosotros. Cada 4 años se cambia el legislativo. Y yo creo que debería cambiarse totalmente. Bueno, nosotros aquí se le dan el legislativo, puede, los que trabajan, los que ganan y están en el Senado o la Cámara, pueden estar ahí 4, 8, 12, 16 años, 20 años como senadores, como en la Cámara, porque siempre votan por ellos, pero ya, cuando una persona pasa de 4, 8 años máximo, ya se vicia, ya es un peligro dentro del gobierno. En el gobierno, los que se eligen popularmente deben ser por periodos cortos. Entonces está el poder legislativo y también está el poder ejecutivo. Él es el encargado de gobernar mediante leyes fijas, establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo. Es quien asegura la aplicación de leyes positivas en el interior y podrá usar la fuerza dentro de la comunidad gobernada. Es el poder que debe tener el monarca. Después incluye lo siguiente y habla pues del poder federativo. Estamos hablando del ejecutivo, que es el que hace que las leyes se cumplan. Se ejecuta lo que está dentro de la Constitución. Y en este caso del poder federativo, pues se trata de las relaciones entre naciones desde el exterior, es decir, para todo relacionado con la paz, la guerra y el comercio. Esta es la propuesta de John Locke, una propuesta que para ese tiempo pues tuvo muy buena acogida, hasta donde se entendía correctamente. Y otra vez yo hago el énfasis que pues eran propuestas que estaban bajo la filosofía correcta del gobierno bíblico, porque John Locke pues era un hombre cristiano que leía la Biblia y entendía lo que Dios enseñaba acerca del gobierno civil. Muy triste porque en estos tiempos modernos, siglo XXI, a pesar de toda la historia que tenemos, nuestros líderes políticos y religiosos no entienden la forma correcta del gobierno bíblica, y por eso es que soportan o apoyan iniciativas de gobierno que son totalmente en contra de lo que la Biblia enseña. Pero entonces aquí entra un personaje contemporáneo con John Locke, joven, que se llama Montesquieu, Charles de Secondat, barón de la Brede de Montesquieu. Eso fue también ahí en 1700. John Locke muere en 1704, 1706, pero entonces ahí está otro contemporáneo abogado también, francés, no inglés. Es otra cosa importante también, porque las ideas vienen de diferentes lugares,
pero aquí hablamos de Montesquieu. Montesquieu se da cuenta que la forma de gobierno que tiene Francia no es lo mejor. Y este hombre, pues, un hombre estudioso, también abogado, que viaja por el mundo de entonces, él puede mirar lo que está pasando en Inglaterra también, y la propuesta de John Locke, me imagino que la leyó también, leyó lo que dice la Biblia, miró lo que pasa en una nación en donde la libertad se desarrolla de una forma mucho más fuerte, como Inglaterra, y entonces en su libro John Locke habla del espíritu de las leyes, que es un libro famoso. Él habla del balance de los poderes y habla del balance de los poderes para evitar la tiranía. O sea, la misma idea que John Locke trae. Y otra cosa importante que hay que saber de otro personaje de ese tiempo era William Blackstone también. William Blackstone lo que hizo más o menos también al mismo tiempo era explicar la ley que había en Inglaterra, el país más libre del mundo de entonces. La gente, había leyes buenas que estaban siendo aplicadas, pero la gente no entendía, no sabía realmente lo que significaban estas leyes, de dónde venían. Entonces William Blackstone, abogado también, hombre conocedor de las leyes, por primera vez en la historia universal, se dedica a explicar en la universidad lo que significan las leyes de Inglaterra, su poder, su fuerza, sus limitaciones. Comienza a explicar pues, cuán importante también es que una nación tenga división de poderes y que haya la lucha en esa división de poderes para mantener la libertad de una nación y evitar que haya tiranía. Entonces, lo que está pasando en Colombia con esta lucha que hay entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pues no es otra cosa que la lucha que surge al ver un peligro. No es una lucha que surge porque surge así nomás, no, es que hay un peligro. Y el peligro es tiranía. El peligro es abuso. El peligro es represión. El peligro es caos económico. El peligro es esclavitud y control de parte del gobierno hacia las demás agencias de la sociedad. Como hay un peligro que está ahí vigente, entonces pues, comenzamos a mirar la lucha que hay entre estas ramas. Entonces, esa es una alerta. Y quiero avisarle a todos los colombianos, a los que nos verán en cualquier parte del mundo, que cuando estos conflictos tan directos entre las ramas de poder, en los países que aplican este principio de libertad, es porque la sociedad está en peligro. Hay un peligro. Colombia está en un peligro. Y el peligro es caer en manos de una filosofía errada, de una filosofía de opresión, de una filosofía destructiva que trae caos, miseria, control y que comienza a destruir la sociedad como tal en su núcleo básico familiar y en su desarrollo económico, que es lo que muestra la fortaleza de un individuo, de una familia y de una nación. Donde un individuo, una familia, una nación tienen prosperidad, eso muestra que están aplicando principios de libertad. Pero cuando hay más pobreza y cuando la economía está controlada y los prósperos son unos poquitos, entonces eso muestra que hay un peligro. Y sobre todo cuando el próspero quiere ser el gobierno. El gobierno quiere tener el control de todo y quiere ser el que tiene todo el dinero para repartirlo
como quiere. Eso no es correcto. Ni dentro del gobierno, ni dentro de la familia, ni dentro de la iglesia. Entonces, alerta, ¿no? Lo que está pasando es una alerta que me parece bien a mí y que gracias a Dios tenemos personajes claves en el Congreso y en el judicial también, gente que todavía respeta la ley, gente que todavía entiende la idea de la vida, de la propiedad privada y del derecho que tiene cada ciudadano de disfrutar, de ser libre para decidir qué hacer con el fruto de su trabajo y que no se le roben el fruto de su trabajo. Entonces, aquí entra un personaje muy importante, entonces, que es Montesquieu, hablando de balance de poderes, que es un balance para evitar la tiranía. Y en ese orden de ideas, el filósofo francés Montesquieu palmaría la actual doctrina de principio de separación de poderes en su libro El espíritu de la ley, escrito en el 1748. Entonces, muy importante porque, pues, creo que es en el capítulo 16 de su libro que él habla de esta división de poderes y lo plantea como una solución para evitar el poder absoluto de un individuo o de un grupo. Ya bien, es importante, porque la idea de esto es evitar el poder absoluto de una persona o de un grupo. Entonces, esto es una alerta y Montesquieu pues, vio esa situación en las naciones y entonces hace esta propuesta en su libro El espíritu de las leyes. Entonces, Montesquieu propone que el Estado debería ser dividido en tres poderes diferentes que representan las funciones propias de los estados de ese tiempo. Cada uno de estos poderes haría un contrapeso natural a los otros dos poderes, evitando la aparición de la tiranía y el despotismo. La división planteada por Montesquieu es el parámetro actual para el principio de la separación de poderes, que es lo que conocemos nosotros ahora, lo que tenemos, y que no podemos permitir en ningún momento. Hay gobiernos que han querido, ejecutivos, en este caso presidentes y reyes, que han querido destituir, acabar con el Congreso y así ellos tener pues el poder de hacer leyes y el poder ejecutarlas. Peligro, no podemos permitir eso. Ninguna persona que sea libre puede permitir que esto se lleve a cabo y gracias a que pues ya la Constitución tiene esas bases, pues no podemos en ningún momento, tenemos que luchar para que eso se mantenga. Entonces, la separación de poderes de Montesquieu ya se aclara un poco más y habla de la división del legislativo, el ejecutivo, y entonces yo lo hablo del federalismo, pero aquí habla entonces Montesquieu de la función judicial del gobierno entre órganos separados e independientes. Esta separación limita la posibilidad de excesos arbitrarios por parte del gobierno, ya que se requiere la sanción de los tres poderes para la creación, ejecución y administración de la ley. Bueno, entonces, si podemos entender esto, nosotros tenemos que iluminar nuestra mente porque estos poderes existen con un énfasis claro y es que los ciudadanos tengan libertad y no que haya control y no que haya despotismo y tiranía. Y cuando el poder de hacer leyes y aplicar leyes está en una sola persona o grupo, no puede haber libertad. No puede haber libertad. Entonces, Colombia disfruta de ciertas libertades que están en peligro de ser perdidas, porque la filosofía del Ejecutivo, por ser comunista socialista, quiere tener el control absoluto y quiere, pues, aplicar una filosofía que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, pues, este programa es más que todo como una alerta para los colombianos,
y para todo el mundo que disfruta de libertades, ciertas libertades que debemos cuidar y que debemos agradecer por esta división de poderes, por esta lucha que hay en las ramas de poder, y que las luchas no son otra cosa que evitar que caigamos en gobiernos, filosofías tiranas y déspotas, y mantener la libertad que tenemos o aumentar más la libertad, es que la idea, ¿no? Aumentar la libertad. Bueno, entonces hablamos de la lucha de poderes. Esto es lo que ocurre, de dónde vienen, por qué razón. Y para terminar, quiero decirles de que un gobierno que tiene estos tres poderes como Colombia, pues necesita gente virtuosa, gente temerosa de Dios, gente que entienda la idea de libertad para que luche en contra de aquellos que quieren traer otra clase de filosofía que trae ruina y pobreza. Bueno, veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. El tiempo se nos ha ido y estaremos aquí hablando de gobierno en las muchas formas, pero sobre todo explicando que el gobierno que trae libertad y prosperidad para todos es el gobierno civil, bíblico, la república cristiana. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.